Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos puedan ustedes escuchar. Estamos aquí nuevamente, como cada día, compartiendo la palabra del Señor, la fe. Esta fe que la iglesia nos ha ido transmitiendo siglo tras siglo. Desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó hasta nuestros días. La iglesia ha estado allí fiel con esa indicación del Señor de transmitir la fe en Cristo de generación en generación. Es un peregrinar, es un camino de siglos, imagínense, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero es que el Espíritu Santo es el que lleva la obra y simplemente lo que uno tiene que hacer es disponerse, ser dócil al Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia ha hecho a través de los siglos, en medio de imperfecciones, en medio de pecado, sí, pero también en medio de la gracia del Señor, de personas, de santos que han sido fieles a las insinuaciones del Espíritu, de no parar, de no dejar de transmitir el Evangelio a través de la palabra, a través también de su vida, de su testimonio. Y el mensaje del Señor ha estado. Por eso nosotros ahora tenemos la fe en el Señor, gracias a toda esta nube de testigos de la iglesia que a lo largo de los siglos nos ha ido transmitiendo. Ahora nosotros, nuestra vida, pues se integra en ese caminar se integra, en ese caminar de la iglesia, en esta época, en este tiempo, en este siglo 2021, estamos nosotros, el Señor nos ha llamado a la existencia para integrarnos en este caminar, en este peregrinar que la iglesia va recorriendo. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? No es más difícil que los siglos pasados, ¿eh? Muchos podrán decir, no, si estuviera en el siglo, sería mucho más fácil vivir el Evangelio y transmitirlo. No, imagínense, los primeros siglos, allí sí, porque allí los apóstoles, los discípulos, muchos de los primeros papas tenían que ir a los leones, a dar la vida literalmente por la fe en Cristo. Esa es la historia de la iglesia. Aquí en México, las décadas pasadas, ¿qué sucedió? Los cristeros también tuvieron que dar la vida, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. O sea, tuvieron que dar la vida también, mártires, ahí por Cristo, ¿verdad? Viva Cristo Rey. Y son historias realmente de la iglesia donde han sido coherentes con la fe en Cristo. Ahora nosotros, ¿qué es lo que se nos pide? Pues simplemente ser coherentes con lo que oramos, con la palabra del Señor, la oración, a lo que vivimos. Esforzarnos a amar, a entregar la vida también, pero de una forma de que toda nuestra energía, de toda nuestra vida, sea una entrega a los demás. Transmitir la fe también por nuestro testimonio y por la palabra. Todos aquellos que se animen también a predicar, a dar la palabra del Señor por todos los medios que sea, o sea, hasta en el trabajo, con la persona que vas en el camión, o donde quiera. La palabra del Señor no está encadenada, es libre y nosotros podemos transmitirla, ¿verdad? Bueno, gracias a la iglesia. Todo es con el mismo espíritu de nuestra iglesia católica, ¿no? De ir transmitiendo la palabra del Señor. Bueno, esto es la vida, esto es la vida espiritual, es un camino, es un peregrinar, es un camino, así como la vida humana, ¿verdad? Que desde que nacemos vamos creciendo, la adolescencia, la juventud, la adultez, ancianos, pues, es un camino que se va recorriendo. Vamos caminando, vemos el reloj y el reloj va caminando el tiempo y en la vida, nuestra vida junto con ella. Bueno, pues así la vida espiritual también. Y darle gracias al Señor de que vamos caminando en el mismo espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, que vamos teniendo nuestra oración, allí vamos caminando el mismo evangelio del Señor, y nuestra vida va siendo evangelio para los demás. Esto es nuestra vida cristiana, esto es nuestra vida de fe. El Señor, ¿cuántos momentos encontramos a Jesús en los evangelios? Caminando, va de camino. ¿Y qué va haciendo cuando va caminando? Va amando, se va entregando. Se encuentra con un necesitado, con un enfermo, lo sana, un endemoniado lo expulsa a los demonios. Los fariseos, los doctores de la ley, le responden las preguntas que le hacen, a los discípulos los va formando. Jesús es una entrega total a cada momento.
Y ese es el evangelio que Jesús nos va invitando a recorrer nosotros también cada día de nuestra vida. Un evangelio de vida encarnada en nuestra propia vida. Entonces, este camino espiritual que nosotros vamos haciendo es el mismo camino espiritual acompañados por Jesús, por la iglesia. Escuchemos la palabra, el evangelio del día de hoy, para descubrir el mensaje que el Señor nos tiene. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban los hombres y las mujeres tomaban esposos, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos que la mujer de Lot, el que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Palabra del Señor. Bien, comentemos un poco el evangelio de hoy. Es continuación del evangelio de ayer. Ayer le preguntaban a Jesús los fariseos, ¿cuándo llegará el reino de Dios entre nosotros? Y Jesús con toda claridad les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya estaba Él allí entre ellos, el Hijo de Dios. Ellos no se enteraban. Luego les dice a los discípulos, llegará el día en que extrañarán ustedes convivir con el Hijo del Hombre. Estos días, llegará el día en que extrañarán estos días. Y habrá manifestaciones. Pero antes de que suceda eso, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, sufrir, morir. Y hoy, a continuación de este pasaje de ayer, hoy Jesús nos recuerda las historias del Antiguo Testamento. La historia de cuando Noé, cuando Lot, que dice él, ¿qué hacían la gente en ese tiempo? ¿Qué vivían? Dice, comían, bebían, vivían como querían, y llega el diluvio y los extermina a todos. En tiempos de Lot, cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra para que el fuego no los exterminara a ellos, ¿qué pasó? Cuando iban ya de camino saliendo de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot no estaba convencida de salir de Sodoma y Gomorra, incluso la tuvieron que agarrar del brazo para sacarla, pero ella ya se había acostumbrado a vivir de esa forma, así de en pecado y todo. Entonces volteó hacia atrás, la mujer de Lot volteó hacia atrás y en ese momento se convirtió en estatua de sal y ya no pudo caminar y fue exterminada junto con Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿por qué nos cuenta Jesús estas historias, verdad, en este mensaje? Pues después de esto, Jesús nos dice una frase. Dice, el que quiera conservar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi nombre, la ganará para la vida eterna. Y luego dice, llegará el momento en que dos que están en una cama, uno será arrebatado y el otro se quedará. Dos que están moliendo en un molino, una será arrebatada y la otra se quedará. Si tú estás en el techo, en la azotea de tu casa, no entres. Si tienes cosas, no entres. Si estás en el campo y ya vienes de camino, no te regreses. No te regreses. Y luego los fariseos le preguntan, ¿cuándo sucederá eso, Señor? ¿Dónde? Y Jesús les dice, allí donde estará el cadáver, allí estarán los buitres. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? ¿Qué? Bueno, yo les invito a centrarnos en la frase de el que quiera conservar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la ganará para la vida eterna. Esta frase es nuclear en este mensaje de este evangelio. ¿Por qué? Porque la vida es un caminar. Así como iban Lot y su familia saliendo de Sodoma y Gomorra, así nuestra vida es un caminar. Y si nosotros queremos conservar nuestra vida en este mundo, en lo que tienes, en tu pasado, en tantas cosas del pasado que uno dice, tiene una nostalgia, es decir, porque antes tenía yo esto y tal, y volteas hacia atrás y muchas veces no te has dado cuenta que a veces por la nostalgia no puedes caminar, no puedes avanzar. Y el Señor te dice, deja lo que ya quedó atrás,
La vida es un camino, es un caminar. La esposa de Lot, por estar acostumbrada, por acostumbrarse a vivir ahí en Sodoma y Gomorra como ella, como querían, voltea hacia atrás. No pudo desprenderse de su vida anterior, no pudo. Y fue exterminada junto con Sodoma y Gomorra. Nosotros, yo sé que muchos de ustedes ya hemos tenido un encuentro, una cercanía, un momento donde el Señor nos ha sellado, ¿verdad? Con su amor, con su vida eterna, nos ha sellado el corazón. Y muchos momentos nos da tentación de voltear hacia atrás, a nuestra vida pasada, ¿verdad? Y dice Jesús, no voltees hacia atrás. Si andas en el campo, no voltees hacia atrás, sigue caminando, sigue caminando. Esta es nuestra vida espiritual. La vida es un camino, les digo, está integrada ya en el camino de la iglesia, donde vamos derecho hacia una meta. Nosotros no somos de este mundo. En muchos momentos nosotros podemos acomodarnos, estancarnos, decir, descansar, vivir feliz la vida y todo, cuando Jesús te está diciendo, mira, el sentido de la vida, el sentido de tu vida, el paso por esta vida es transmitir el amor, la entrega, la salvación para los demás. Este es el sentido, no parar. Tú cuando te levantas un día, te levantas y ya te levantas tú sabiendo ya las actividades que vas a hacer, voy a ir al trabajo, voy a ir con la familia, voy a tal, y luego ya llegas, voy a tener este espacio libre, ¿qué hago? Y lo ves en la oración con Jesús, Señor, ¿qué te gustaría que hiciera? Y es, o sea, es un dinamismo, vas caminando, vas... Bueno, qué bonito que tu vida sea un caminar con el Evangelio, que tu vida sea un Evangelio vivo, donde quiera que tú vas pasando como Jesús, lo vas dando todo, lo vas entregando todo. Y ya por último los quiero dejar con una imagen. Miren, ¿saben ustedes cómo cazan a los changos? Los cazadores ponen allí en la selva, en un lugar al lado de un árbol, ponen una cajita, una rejita, y ahí en esa rejita le ponen un poquito de arroz. Bueno, y luego ponen una abertura muy pequeña, donde el chango puede meter la mano así y agarrar el arroz. Pero ¿qué pasa? Que cuando el chango llega, mete la mano ahí en esa rejita, agarra el arroz, cuando agarra el arroz, el puño ya está más gordo, entonces no puede sacar la mano por esa rendija porque tiene que soltar el arroz para sacar la mano. Pero el chango, por no sacar ese pedacito, ese poquito de arroz, se queda allí. ¿Y qué pasa? Llega el cazador ya como si nada, hasta rascándose ahí la panza, la barriga y todo, y llega y lo agarra del cuello y lo atrapa. Bueno, esta imagen, ¿por qué se las digo? Porque así nos puede pasarnos nosotros en esta vida. Si nosotros estamos allí, que no queremos dejar nuestras cositas, nuestro pasado, ¿verdad? Que estamos ahí lamentándonos de que perdimos, de que tal, o si hemos tenido nosotros ya esta experiencia con Dios y todo, y todavía seguimos anhelando lo de atrás, ¿verdad? Y que no queremos soltar nuestras cositas y todo, bueno, pues ahí va a llegar el mundo y te va a atrapar, y te va a cazar, y te va a destruir. El mismo mundo te va a destruir. Ahora, si tú sueltas eso y no dejas que te atrape el mundo y te salvas, bueno, pues seguirás en este camino del Evangelio. El que quiera conservar lo que tiene, su vida en este mundo, perderá todo. Perderás tu propia vida, tu propia alma. Ahora, si tú estás dispuesto a desprenderte de lo que sea para seguir los pasos de Jesús, entonces lo ganarás para la vida eterna. Ojalá que esta sea nuestra vida, un evangelio vivo donde cada día nos veamos caminando al encuentro de nuestros hermanos, a transmitir esta fe que la iglesia nos ha ido transmitiendo de siglos, que no se ha entretenido con cosas ni nada, sino que ha seguido el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, sin parar, siglo tras siglo, de generación en generación. Que tengan un bonito día y los dejo con la oración que hoy nos van a compartir. Buenos días, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy este día por todas las bendiciones que me das y que usas para sorprenderme. Desde que despierto, te alabo y te bendigo, Señor. En medio del comienzo de mis actividades, estás presente y yo, escuchando el Evangelio,
me siento dichosa porque me das la oportunidad de recibirte por medio de tu palabra. Hoy, Señor Jesús, me invitas a alabar a Dios antes que todo lo creado. Muchas veces nuestra inconsciencia hace que la inteligencia la usemos equivocadamente. En la primera lectura me llama la atención cómo ciertas culturas adoraban a sus dioses, el sol, la luna, las estrellas. Y además, pero ¿quién hizo el sol, la luna y las estrellas? Los hizo Dios, y es a Él a quien debemos darle la gloria. Pero lo más importante es descubrir la grandeza de ti, Papá Dios. Permíteme poner mi atención en todas las actividades, sabiendo que en cada paso que dé puedo mirar tus obras. Además, que nunca olvide que tú, Señor Jesús, me ofreces el reino de Dios. Por eso te invito a que seas tú el centro de mi alma, mente y corazón. Te pido perdones mis faltas. Pido por todos los enfermos. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Amén. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.